¿Quieres conocer los sueños? ¿Quieres entenderlos e interpretarlos correctamente? A continuación te entrego los 16 sueños que aparecen en las Sagradas Escrituras. Yo soy Pablo Toledo y esto es El Renacer. Comencemos. Te doy la cordial bienvenida a este canal. Aquí nos nutrimos, nos potenciamos, crecemos espiritualmente en base a toda la doctrina y la enseñanza de las Sagradas Escrituras. También respondemos preguntas tan interesantes como la que nos conlleva llegar a este video hoy: ¿cómo interpretar sueños? Y es por esto que si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas y apretes el botón de la campanita para que seas notificado cuando subamos un nuevo video. En las Sagradas Escrituras solamente se señalan dos condiciones para que un sueño sea netamente un sueño de Dios. La primera es que se cumpla lo que el hombre soñó. Si lo cuenta y pasan los días, los años y se cumple tal sueño, ese sueño probablemente sea de Dios. Pero se confirma si la interpretación del sueño te lleva a honrar y dar gloria al Dios de Israel. Porque en el libro de Deuteronomio algunos sueños se cumplían, pero cuando se cumplían, estos hombres que eran falsos profetas llevaban a adorar a otros dioses, llevaban a venerar a otras deidades. Y Dios nunca ha deseado de que cuando Él se comunica con nosotros demos gloria, honra a un hombre, a una religión, sino solamente al único Dios verdadero. Esas dos pautas son base y fundamento para interpretar bien cuando un sueño es correctamente traído del cielo o es un sueño humano o un sueño generado por espíritus engañadores que se mueven en medio del planeta y que tienen poder para engañar y seducir a los hombres para llevarlos a las concupiscencias. El libro de Job interesantemente nos entrega en el capítulo 33 versículo 14 un fundamento acerca del mundo de los sueños y las revelaciones. Declara así el libro de Job: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. La manera que Dios se comunica con el hombre cuando está durmiendo provee una dirección exclusiva y cercana. Cuando el hombre no entiende, no comprende lo venidero o está en un mal camino, le ayuda a enderezar sus sendas. A través de los sueños Dios se comunica con el hombre. Habiéndolo intentado 2 o 3 veces, como señala Job, Dios recurre a los sueños para hablarnos personalmente. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 28, declara que el hombre que tenga un sueño debe contarlo. Es un deber para un creyente cuando tiene un sueño revelarlo y entregarlo. Posiblemente en algún momento él no lo entienda, pero él sabe a quién debe decirlo y debe hablarlo con fe, sin temor. Después de contarlo viene el proceso de analizarlo. La Biblia enseña que debemos escudriñarlo todo, retener lo bueno. En una oportunidad una hermana se me acercó y me declaró: hermano Pablo, yo soñé que usted moría y que muchos venían a velarlo. Cuando me lo mencionó, supe exactamente su significado. Estaba en un proceso de que todos mis deseos, mis sueños, mis anhelos aquí en este mundo estaban muriendo y yo sentía que ya mi vida estaba completamente al servicio de Dios.
Fue por eso que este sueño, que si bien se lo podrían haber contado a una persona y se hubiese asustado, en el caso mío yo entendí perfectamente lo que Dios me estaba comunicando, que iba por un buen camino de morir a mis deseos y de vivir exclusivamente para Dios. Y es así que cuando nos dedicamos para Dios como el profeta Daniel, Dios también entrega una capacidad para interpretar todos los sueños y las visiones. Y eso lo declara el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Es maravilloso lo que se habla de Daniel. Él tuvo una sabiduría superior para interpretar los sueños, pero esta sabiduría fue entregada y dada por Dios. Cuando el Espíritu Santo posteriormente profetiza a través de Joel que vendría un tiempo donde los hombres recibirían el poder, el fuego, el Espíritu Santo derramado en toda carne, también lo vinculó, lo ligó a la actividad de los sueños en los hombres. Declara así la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es poderoso encontrarnos con todos los sueños que se fueron desarrollando a través de la Biblia. Yo los quiero enumerar porque sentía en mi espíritu que debía mencionar estos sueños para potenciar, para edificar la fe de aquellos que están viviendo esto, pero muchas veces son censurados porque no todos creen, pero para el que lo vive esto es meramente el poder de Dios. Antes, cuando no teníamos el Espíritu Santo, probablemente soñábamos vanidad, éramos extraviados por nuestros propios pensamientos, pero cuando llegó el Espíritu Santo y tocó nuestro corazón, se abrió un mundo espiritual, una realidad en donde hay demonios, ángeles, y donde Dios habla también mediante este lenguaje invisible pero poderoso de hablarnos cuando estamos durmiendo. Es por eso que a continuación veamos rápidamente 16 sueños que tú puedes estudiar profundamente, porque yo los mencionaré y haré una breve descripción para alcanzar a mencionarlos todos. El primer sueño es el sueño de Abimelech. Abimelech fue advertido por Dios de que devolviese la mujer que él iba a tomar, la cual era Sara, y habló a través del sueño con él y le dijo que devolviera a esta mujer, porque mujer de profeta es, si no de cierto moriría, él y todos los suyos. Fue así que Abimelech reprende a Abraham por hacerle este mal de tomar y adulterar con una mujer ajena. Hermosa lección del cuidado de Dios sobre el matrimonio que él fundamenta. Jacob en Betel. Jacob observa en sueño, durmiendo en un lugar, que había una escalera que conectaba la tierra con el tercer cielo, y ve ángeles que suben y bajan constantemente, y Dios le promete que él tomaría esa tierra y habitaría en ese lugar. Posteriormente, Jacob entiende que ese lugar era terrible y que era una casa de Dios y una puerta del cielo. En un momento de mi vida espiritual me congregué en una iglesia poderosa, de mucho vigor y de mucho avivamiento. Cuando me empecé a reunir allí, Dios me mostró en un sueño que en el púlpito había un gran candelabro judío de 7 candeleros. Y cuando el predicador, el líder de la iglesia, empieza a llamar a los enfermos, veo que de un candelabro aparece un fuego inmenso, majestuoso, que flameaba de una manera imponente. Entendí en medio del sueño que el poder que vivíamos en esa congregación era ese fuego majestuoso, poderoso para sanar, para libertar endemoniados, y fue confirmación de que debía estar en esa casa de Dios. Es muy importante reconocer el lugar que pisamos. Jacob en sueños entendió que estaba en un lugar terrible, una casa de Dios
y una puerta del cielo. La venganza de Labán. Génesis 31, versículo 24, Dios aparece a Labán, el suegro de Jacob, y le habla al oído en medio del sueño. Cuídate de hablar con Jacob descomedidamente. Dios privó a este hombre de agredir verbal y físicamente a Jacob, porque Dios tenía un propósito en sacarlo de la casa de su suegro y de que no siguiera trabajando para él. Dios dirige nuestra vida familiar, nuestra vida laboral y nos mueve y nos protege también de aquellos que nos quieren hacer el mal en medio de los sueños. La supremacía de José. Maravillosos fueron los sueños de José, en donde él se ve representado en medio de sus hermanos, en medio del sol y de la luna que eran sus padres y de estas 11 estrellas que se inclinaban ante él. Cuando Dios empezó a manifestarse en este gran soñador de que él haría algo grande con él y de que su familia le serviría, él padeció lo que un profeta a veces recibe cuando cuenta un sueño: desprecio y maltrato. Los sueños del panadero y del copero del faraón de Egipto. Un sueño interpretado por José, en donde el copero volvió a servir de la mano del faraón y el panadero fue ahorcado, tal cual fue interpretado por José. Los sueños del faraón. 7 vacas gordas junto al río y 7 vacas flacas que aparecen y se comen a las vacas gordas. El faraón despierta muy turbado en su espíritu y no entiende el sueño. Posteriormente, en la misma noche, sueña acerca de las 7 espigas gruesas y llenas que aparecen y posteriormente 7 espigas crudas, vacías, débiles, que se comen a las gruesas. Hablando de la gran manifestación de Dios en todo el mundo, revelado a grandes líderes, bajo la cual Él da entendimiento de qué es lo que acontecerá en los días venideros. Gedeón escucha a los madianitas. Gedeón esperaba una confirmación, se introduce en el campo madianita y escucha cómo Dios trastornaría a esa nación, y para él fue una confirmación tremenda de que Dios daría la victoria. Dios muestra a nuestros enemigos cuáles serán los movimientos que traerán la derrota por rebelarse en contra de Dios y sus ungidos. Dios aparece a Salomón. Este es uno de los sueños más maravillosos, porque Dios se aparece en medio del sueño a Salomón y Dios le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Recibir esa palabra tan maravillosa, un Dios que nos quiere bendecir y proveer, también nos lleva a pensar qué hubiésemos pedido nosotros, qué hubiésemos anhelado nosotros. Y Salomón pidió algo que desafiaba la lógica. Él solo pidió sabiduría para dirigir y construir esa gran tarea que tenía encomendada por Dios, dirigir a todo un pueblo hacia la obediencia, hacia la búsqueda y hacia la cercanía con el Dios Todopoderoso. Él era joven, no sabía dirigir al pueblo, pero recibió de parte de Dios el más alto grado de sabiduría y conocimiento que Dios podía entregarle a un hombre. Salomón puede mencionarse como el hombre más sabio después de Jesucristo mismo. Él recibió a través de este sueño toda la sabiduría para juzgar, para escudriñar la vida en su profundidad y para entender los desvaríos del corazón y el deber del hombre. Él menciona que como mandato Dios, lo máximo que puede recibir en retribución a nuestra fe y obediencia es que temamos a Dios y guardemos su palabra. Maravillosa mensaje de exhortación entregado por la sabiduría que Salomón recibe a través de un sueño. El tormento de Job. Job, capítulo 7, versículo 14 declara así: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job fue atormentado en medio del sueño porque él tuvo un periodo de prueba, de aflicción. Incluso él nos revela que en los sueños él encontraba un tormento, que Dios lo permitió porque Dios
permite cuando tenemos esas constantes luchas, aflicciones, cuando no podemos dormir en la noche, cuando nos acecha el enemigo durante las épocas de batalla espiritual, cuando en medio de la noche, aún en el sueño, Satanás nos ataca con vehemencia. El sueño de Nabucodonosor. Este sueño fue tremendo porque él, como a muchos de nosotros nos ha acontecido, él nos recordó el sueño. Pero lo terrible fue que él llamó a todos los sabios, a todos los magos, a todos los sátrapas de su reino para que se lo interpretasen. Y nadie pudo interpretar un sueño que no conocían. Pero Daniel pidió un tiempo para indagar en la presencia de Dios y Dios le reveló cuál sueño fue el que este rey tuvo y además de eso le dio la interpretación. Maravilloso testimonio. El sueño de Daniel y las 4 bestias. La advertencia a los magos del oriente. Dios priva a estos hombres que vean al rey Herodes, porque bien conocía que no sería bueno hablar con un hombre que estaba persiguiendo a este rey que había nacido, quien era Jesús. Y ellos fueron dirigidos por Dios a evitar hablar con este hombre que cometió una gran matanza de niños posteriormente. José conoce el nacimiento virginal y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios, interesado en que toda la familia de María, su esposo, informa de que este niño iba a ser nacido y concebido del mismo Espíritu Santo. Dios escoge la herramienta del sueño para hablar directamente con José. Así también habrá información espiritual muy importante para nuestras vidas, ministerio, familia, para quienes nos rodean, que Dios nos comunicará también mediante un sueño directriz, un sueño que nos sacará la duda, un sueño espiritual que dirigirá el destino de muchos que nos rodean. La advertencia de José. Un ángel del Señor se aparece en el sueño a José y le advierte que huya a Egipto, porque el rey Herodes intentará matar al niño que había nacido, a Jesucristo. La dirección migratoria de José. Al pasar los días, también Dios revela a José en medio del sueño que retorne a Galilea. Y la advertencia a Pilato por su mujer. Había una mujer que en el día del juicio de Jesús, la mujer de Pilato, advirtió a Pilato que no tuviese nada que ver con Jesús, porque durante toda la noche había sido atormentada en medio del sueño. Probablemente cuando tomemos una decisión errada o estemos por un mal camino, Dios nos muestre nuestra condición espiritual. Cuando yo he estado mal ante Dios, Dios me ha mostrado que hay un desorden en mi apariencia y así yo entiendo claramente que no voy por buen camino. Y voy a la Escritura y confirmo que hay ciertas cosas que debo mejorar, que debo orar y enfocarme y tener una preocupación para contrarrestar eso que a Dios no le agrada. Dios se moverá a través de sueños y espero que todas estas revelaciones sirvan para que tú entiendas cómo Dios se movió en el pasado, en tiempos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y puedas entender todo lo que Él hace mediante esta comunicación directa en medio de la noche. A continuación te dejo 2 videos para que sigas edificando tu vida en el sustento espiritual de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga poderosamente. Gracias por estar conmigo.